Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Solís Alvarado, soy funcionario del Centro de Desarrollo y la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de ARECEP de la metodología de fijación de tarifas para generadores privados amparados al capítulo 1 de la Ley 7200 que hayan renovado y que renueven contrato de compra-venta de electricidad con el Instituto Costarricense de Electricidad tramitada en el expediente IRM 002-2019. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto de la propuesta para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso que quisieran presentar una posición, no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública del día martes 26 de octubre de 2021. Esta exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el 13 de octubre de 2021. Antecedentes. El 7 de mayo del 2010, la Junta Directiva de la ARECEP, mediante la resolución RJD 009-2010, aprobó la metodología de fijación de tarifas para generadores privados existentes, Ley 7200, que firmen un nuevo contrato de compraventa de electricidad con el Instituto Costarricense de Electricidad, publicada en la Gaceta 109 y modificada con las resoluciones RJD 027-2014 y RJD 17-2016. El 21 de agosto de 2019 se llevó a cabo la primera audiencia pública. El principal cambio fue proponer una banda tarifaria que tenía como techo la tarifa de referencia y como piso el promedio de los costos de explotación. El 16 de septiembre de 2019, mediante oficio TFO-EAEIF 00009-2019, la Contraloría General de la República emitió el informe de auditoría de carácter especial acerca del proceso instaurado por el ICE y la ARECEP para la concesión de la generación y compra de energía eléctrica privados. En dicho informe se establecieron una serie de disposiciones en materia tarifaria y metodológica para el sector de generación privada. El 20 de diciembre de 2019 y el 6 de febrero de 2020, el regulador general solicitó valorar las observaciones realizadas a la metodología realizada por la Intendencia de Energía y por la Contraloría General de la República. El 3 de abril de 2020, mediante el Acuerdo 0326-2020, la Junta Directiva resolvió, en cumplimiento con el informe de la Contraloría General de la República, someter a audiencia pública la metodología de generadores privados existentes. La propuesta incluyó la aplicación individual de la metodología. El 20 de agosto del 2020, mediante el Acuerdo 0374-2020, la Junta Directiva resolvió modificar el por tanto 3 del Acuerdo 0326-2020 y acordó someter a audiencia pública la metodología de generadores privados existentes. El 20 de noviembre del 2020 se realizó la audiencia pública, la cual consta en el acta AC 580 DGAU 2020 del 26 de noviembre del 2020, emitida por la Dirección General de Atención al Usuario. El 26 de noviembre del 2020, mediante el informe IN 0993 DGAU 2020, la Dirección General de Atención al Usuario emitió el informe de oposiciones y coadyuvancias recibidas y emitidas en la audiencia pública del 20 de noviembre del 2020. De dicho informe se extrae que se emitieron 11 mediante el informe IN 1024 DGAU 2020 del 4 de diciembre del 2020, se adicionaron 3 posiciones más. El 17 de febrero del 2021, mediante el oficio 0150 DGAJR 2021, la Dirección General de Asesoría Jurídica Regulatoria atendió las posiciones legales presentadas en el proceso de audiencia pública.
El 30 de julio de 2021, mediante el oficio 198 CDR 2021, el director del Centro de Desarrollo y la Regulación solicitó a la Dirección General de Asesoría Jurídica Regulatoria criterios respecto a si existe alguna limitación legal de aplicar un cambio metodológico a los generadores y al ICE cuyos contratos se encuentran vigentes. El 10 de agosto del 2021, mediante el oficio 817, la Dirección General de Asesoría Jurídica Regulatoria atendió la consulta del director del Centro de Desarrollo de la Regulación. El 16 de agosto del 2021, mediante el informe IN 0019 CDR 2021, la Fuerza de Tarea remitió al director general del Centro de Desarrollo de la Regulación el informe de análisis de posiciones presentadas en la audiencia pública, en el cual se recomienda acoger los argumentos identificados con los numerales 8.2 y 8.4 del ICE, de tal forma que se replantee la propuesta de metodología a un modelo de bandas tarifarias por fuente de generación eléctrica. El 7 de septiembre de 2021, mediante Acuerdo 777-2021, del acta de la sesión ordinaria 77-2021 y ratificada el 14 de septiembre del mismo año, la Junta Directiva resolvió ordenar a la Administración someter nuevamente al procedimiento de audiencia pública previsto en el artículo 36 de la Ley 7593 la propuesta de la metodología de fijación de tarifas para generadores privados amparados al capítulo 1 de la Ley 7200 que hayan renovado y que renueven contrato de compraventa de electricidad con el Instituto Costarricense de Electricidad. La propuesta. Objetivos. Definir dos bandas tarifarias por kilowatt hora para la venta de energía eléctrica por parte de los generadores privados que hayan renovado y renueven contratos con el Instituto Costarricense de Electricidad a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. Una para plantas eólicas y otra para plantas hidroeléctricas. Definir las tarifas máximas tope para la venta de energía para ambas fuentes y definir las tarifas mínimas piso para la venta de energía para ambas fuentes. Establecer una flexibilización tarifaria, establecer la periodicidad de cálculo y sustituir la metodología de fijación de tarifas para generadores privados existentes que firmen un nuevo contrato de compraventa de electricidad con el Instituto Costarricense de Electricidad, establecida mediante la resolución RJD 009-2010 y sus modificaciones RJD 027-2014 y RJD 017-2016. El alcance. Esta propuesta metodológica aplicará para la fijación ordinaria de las tarifas para la venta de energía eléctrica por parte de los generadores privados existentes, Ley 7200, esto es, aquellos que hayan renovado y que renueven contratos para la venta de energía con el ICE, que posean las concesiones de servicios públicos y explotación del recurso hídrico cuando sea necesario, vigentes. La tarifa propuesta corresponden a valores máximos y mínimos, dentro de las cuales los agentes generadores privados de energía e ICE acordarán el precio contractual para la venta de energía. El límite superior de las bandas tarifarias, tarifa tope, se determinará considerando el costo de explotación promedio más una desviación estándar. El límite inferior de las bandas tarifarias, tarifa piso, se determinará con base en el promedio de costos de explotación menos 3 desviaciones estándar. De igual manera, esta metodología tarifaria podrá aplicarse para determinar la tarifa de compra-venta de energía eléctrica entre generadores privados y otros compradores diferentes al ICE, siempre que se cumpla el ordenamiento jurídico aplicable, las normativas vigentes y las consideraciones, premisas y criterios expuestos para esta metodología. Las bandas. La banda tarifaria se calculará dos bandas tarifarias, una aplicable a plantas eólicas y una aplicable a plantas hidroeléctricas, que cumplan con los supuestos supracitados según las siguientes fórmulas. La tarifa tope se calculará de la siguiente forma y la tarifa piso se calculará de la siguiente forma. El costo de explotación promedio por kilowatt contratado. El costo de explotación anual por kilowatt contratado unitaria por planta se obtiene del cociente entre el costo de explotación total anual
para mantener y operar la planta en condiciones normales entre la cantidad de kilowatt contratados, donde el costo de explotación total va a ser igual al costo de explotación unitario entre la potencia contratada por planta para el periodo de corte o cierre fiscal para cada una de las plantas por grupo. Una vez obtenidos los valores anteriores, se calcula el costo anual de explotación promedio para el grupo de plantas de cada fuente. Esta se obtiene como un promedio simple del costo de explotación por kilowatt contratado de las plantas del grupo respectivo. La definición de la banda tarifaria. Se regulará el precio de venta de energía por parte de generadores privados que hayan renovado y que renueven contrato de compraventa de energía al ICE en el marco del capítulo 1 de la Ley 7200 mediante una banda tarifaria. Las principales consideraciones que se toman en cuenta para establecer la banda tarifaria son las siguientes. Para la determinación de la banda tarifaria se deben excluir los valores extremos de los costos de explotación. Para eso, la Intendencia de Energía o el área encargada de fijar las tarifas deberá justificar técnicamente el criterio estadístico que se utilizará para esa exclusión. Se calcula la desviación estándar correspondiente a todos los datos utilizados para estimar el costo de explotación anual promedio por grupo. El límite superior se establece utilizando el costo de explotación anual promedio de grupo más una desviación estándar. El límite inferior de la banda se establece con el valor de costo de explotación anual promedio menos el valor de 3 desviaciones estándar, siempre y cuando el resultado sea mayor o igual que 0. En el caso de que el cálculo dé como resultado un límite inferior menor que 0, se tomará como valor resultante 0 para establecer dicha diferencia. Inversión por medio por kilowatt contratado. El costo de inversión unitaria por kilowatt contratado por planta se obtiene el cociente entre la inversión total de la planta entre la cantidad de kilowatt contratados. El costo de inversión. El costo de inversión es el monto, la sumatoria de la inversión total proporcional a la potencia contratada por el ICE de cada planta entre la cantidad de plantas por grupo. Horas en operación. Es la cantidad de horas en operación promedio en que el grupo de plantas por fuente estuvo en operación entregando energía para la venta al ICE durante los últimos 5 años anteriores al cálculo tarifario. Las horas en operación de cada planta se calculan de la siguiente manera. La cantidad de horas en que cada planta estuvo en operación entregando energía para la venta al ICE en cada año es igual a los kilowatt hora o energía vendida al ICE por cada planta para cada año entre la potencia contratada en kilowatts por cada planta para cada año. Las horas en operación promedios anuales se calcularán como la sumatoria de la cantidad de horas en que cada planta estuvo en operación entregando energía para la venta al ICE en cada año entre la cantidad de plantas por grupo. Una vez obtenidos los valores anteriores, se calcula las horas promedio durante los últimos 5 años entregando energía al ICE para el grupo de plantas de cada fuente. Este se obtiene de la siguiente manera. Las horas en operación de cada planta se calculan de la siguiente forma. La cantidad de horas promedio entregando energía al ICE para cada grupo de plantas es igual a la sumatoria de la cantidad de horas promedio anuales para cada grupo de plantas para cada uno de los 5 años entre la cantidad de años. El cálculo del factor de planta se calculará para cada año de los últimos 5 años con información disponible y con ello se calculará un promedio simple del factor de planta para cada uno de esos años para obtener el factor de planta promedio para el grupo de plantas FP subíndice F. El factor de planta individual para cada planta se calculará de la siguiente manera.
va a ser igual a la cantidad de energía en kilowatt hora que cada planta generó en cada año, dividido por la potencia contratada en kilowatt por planta en cada año, multiplicado por la cantidad de horas en que la planta estuvo en operación entregando energía. El factor de planta anual promedio se calculará de la siguiente manera. La sumatoria del factor de planta promedio anual para cada grupo de plantas va a ser igual a la sumatoria del factor de planta de cada planta en cada año entre la cantidad de plantas por grupo, tal y como se indica en la ecuación. Posteriormente se calcula el factor de planta promedio para el grupo de plantas que se utilizará dentro del modelo, calculado de la siguiente forma. El factor de planta promedio para cada grupo de plantas va a ser igual a la sumatoria del factor de planta anual entre la cantidad de años utilizado para calcular el promedio. La vida remanente en operación, la vida remanente promedio que han tenido las plantas de los generadores privados para la venta de electricidad LICE se estima por medio de la siguiente fórmula, donde el XU va a ser igual a la vida útil promedio de las plantas para generación eléctrica menos la vida en operación promedio del grupo de plantas entre la vida útil promedio de las plantas para generación eléctrica en años multiplicado por 1 menos el valor residual de las plantas sumado al valor residual de las plantas. Consideraciones. La vida útil promedio de las plantas de generación eléctrica se estima en 40 años para las plantas hidroeléctricas. La vida útil promedio de las plantas de generación eléctrica se estima en 20 años para las plantas eólicas. La vida útil promedio para plantas con otro tipo de fuente diferente a las anteriores y que eventualmente puedan utilizar esta metodología tarifaria deberá justificarse por parte del petente con base en las tablas de vida útiles vigentes en ARECEP o en su efecto tablas de depreciación del Ministerio de Hacienda, o si no se encuentra la tecnología en las anteriores, deberá justificarlo con las especificaciones del fabricante del equipo. La vida en operación es la diferencia entre el cierre fiscal establecido a nivel nacional, esto es el 31 de diciembre del año anterior, al inicio del procedimiento de fijación tarifaria, el cual inicia con la apertura del expediente administrativo, o en su defecto el cierre fiscal nacional que se establezca vía ley y el momento en el cual la planta inició su operación para venta de energía LICE, la cual se calculará de acuerdo con la metodología que se detallará. El valor residual corresponde al valor de rescate, el cual es de 10% para efecto de las plantas. La vida en operación promedio. La vida en operación promedio para el grupo de plantas a los que se les aplica esta metodología se calcula de la siguiente forma. Va a ser igual a la sumatoria de la vida en operación promedio de cada planta entre la cantidad de plantas por grupo. La vida en operación de cada planta se estimará como la diferencia entre la fecha en que cada planta entró a operar y la fecha del cierre fiscal establecido a nivel nacional, esto es, el 31 de diciembre del año anterior al inicio del procedimiento de fijación tarifaria o en su defecto el cierre fiscal nacional que se establezca vía ley, según la siguiente fórmula. La vida en operación va a ser igual a la fecha del cierre fiscal establecido a nivel nacional, esto es el 31 de diciembre del año anterior al inicio del procedimiento de fijación tarifaria, o en su defecto el cierre fiscal nacional que se establezca vía nacional, menos la fecha de entrada en operación de la planta. Nota, el periodo máximo a considerar para la vida en operación será el correspondiente a la fuente según el numeral anterior, 40 o 20 años, ya sea una planta hidroeléctrica o eólica respectivamente. La rentabilidad se va a calcular como la tasa libre de riesgo, la cual corresponde a una alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversionista, más la multiplicación de la beta apalancada de la inversión por la prima por riesgo sumado el riesgo país.
Y el beta apalancado se obtiene de la siguiente fórmula, como la beta desapalancada multiplicada por la operación donde la relación entre deuda y capital propio se multiplica por 1 menos la tasa de impuesto sobre la renta sumado a 1. La estructura tarifaria. Para las plantas de generación eléctrica que les aplique esta metodología, las cuales fueron indicadas en el apartado de alcance de la presente metodología, se aplicará la estructura tarifaria o la tarifa única anual que sea definida en el proceso de negociación de las adendas a los contratos renovados vigentes o recontratación por parte del ICE. En caso de una estructura tarifaria, horario y o estacional, el mismo ICE deberá establecer los parámetros aplicables en las bases de contratación o bien dejarla abierta la presentación de ofertas de venta de parte de los generadores privados a los que se les aplique esta metodología. Además, el ICE podrá definir o solicitar esta estructura por bloques de energía. Todo lo anterior deberá justificarse con base en las necesidades del sistema eléctrico nacional detectadas y optimización del parque de generación disponible en todo momento. En la tarifa o precios individuales resultantes de la aplicación de una estructura tarifaria, si así se considera en el acuerdo correspondiente, no podrán ser inferiores o sobrepasar a la banda establecida. Esto quiere decir que esos precios deben estar dentro de la banda correspondiente vigente al momento de las compras de energía. La estructura tarifaria aplicable será la que considera solo energía. Moneda en que se expresará la tarifa. Las tarifas resultantes de la metodología detallada serán expresadas en dólares de los Estados Unidos de América. Los respectivos pagos que genera la compra-venta de energía para los contratos respectivos podrán liquidarse en dólares o en colones a criterio del comprador. Si el pago se realiza en colones, se utilizará el tipo de cambio de referencia para la venta establecido por el Banco Central de Costa Rica. Periodicidad de los ajustes. Después de la fijación inicial, la actualización de las tarifas se realizará anualmente, iniciando los procedimientos de fijación tarifaria con la apertura de los respectivos expedientes administrativos, uno para plantas hidroeléctricas y otro para plantas eólicas, el último día hábil del mes de octubre de todos los años, aplicándose las fórmulas y metodología vigente y revisando todos los componentes del modelo, utilizando la información disponible y de acuerdo con los criterios señalados en las secciones anteriores. Si la publicación de esta metodología se da entre los meses de octubre y marzo inclusive, la primera aplicación se realizará de seguido a dicha publicación y después de ahí anualmente como lo señala la metodología. Caso contrario, la primera aplicación se realizará como se establece en el párrafo anterior. Criterios para los ajustes tarifarios. Actualización del monto de inversión en activos fijos. Para actualizar al presente el costo de la inversión o variable y a la fecha de corte la información tarifaria, que es el cierre fiscal establecido a nivel nacional, esto es el 31 de diciembre del año anterior al inicio del procedimiento de fijación tarifaria o en su defecto el cierre fiscal nacional que se establezca vía ley, se utilizará un índice de precios representativo según la siguiente fórmula, donde la inversión actualizada va a ser igual a la inversión del periodo anterior multiplicado por el índice de precios representativo actual entre el índice de precios representativo del periodo anterior, tal y como se muestra en la fórmula. Esa indexación se efectuará utilizando el índice de precios del productor de los Estados Unidos. Dicha actualización se calculará hasta la fecha de cierre fiscal establecido a nivel nacional, esto es el 31 de diciembre del año anterior al inicio del procedimiento de fijación tarifaria o en su defecto al cierre fiscal nacional que se establezca vía ley. Competencia de la Intendencia de Energía o del órgano interno encargado de fijar tarifas. La aplicación de esta metodología corresponderá al órgano que la Junta Directiva le haya asignado la competencia de fijar tarifas y precios para el sector eléctrico. La aplicación anual de esta metodología se realizará mediante el procedimiento de fijación tarifaria ordinaria prevista en la Ley 7593 y en su respectivo reglamento, debiendo publicarse la respectiva convocatoria a audiencia pública. En ningún momento los precios pagados por la compra de energía eléctrica a los generadores privados que les aplique esta metodología
pueden ser mayores que el límite superior de la banda tarifaria vigente ni menores que el límite inferior de esa banda. Obligaciones de los operadores o agentes. Los generadores privados que le vendan energía eléctrica al ICE al amparo de la Ley 7200 tendrán la obligación de presentar al ARECEP la información que determine la Intendencia de Energía o el área interna encargada de fijar tarifas a este sector para efectos de cálculo de esta tarifa, para lo cual dicha área deberá establecer el listado de información requerida, la forma en la cual deben remitir esa información y la periodicidad de remisión. En línea con lo anterior, los generadores privados tendrán la obligación de presentar anualmente a la Intendencia de Energía o el área interna encargada de fijar tarifas a este sector los estados financieros auditados correspondientes al cierre fiscal finalizado a más tardar el último día hábil del cuarto mes posterior al respectivo cierre fiscal. Por su parte, deberán cumplir con la presentación de la contabilidad regulatoria en los términos que establecen las resoluciones RIE 132-2017 del 22 de diciembre del 2017. Sus actualizaciones y las demás resoluciones que se emitan para efectos de recopilar cualquier información necesaria para realizar las labores regulatorias correspondientes. De requerirse, el ICE o el CENSE tendrán la obligación de presentar al ARECEP la información que determine la Intendencia de Energía o el área interna encargada de fijar tarifas a este sector para efectos del cálculo de esta tarifa, para lo cual dicha área deberá establecer el listado de información requerida, la forma en la cual deben remitir esa información y la periodicidad de remisión. En caso de que esta metodología se aplicara a la compraventa de energía a otra empresa distinta al ICE, si la normativa vigente lo permite, aplicarán las mismas obligaciones para los generadores y empresas compradoras listadas en los párrafos anteriores. Otras consideraciones. En caso de que la potencia contratada se modifique por medio de una adenda al contrato debidamente refrendado por esta autoridad reguladora, para la variable potencia contratada que se utiliza en todos los cálculos, se utilizará el promedio ponderado de las potencias contratadas que existieron durante el periodo anual de la información utilizada para el cálculo tarifario que corresponde al cierre fiscal establecido a nivel nacional. Esto es el 31 de diciembre del año anterior al inicio del procedimiento de fijación tarifaria o en su defecto al cierre fiscal nacional que se establezca vía ley. Cualquier otra planta de generación eléctrica bajo leyes especiales y que no cuenten con metodologías tarifarias específicas que les aplique, podrán utilizar las bandas establecidas siempre que se cumplan con las premisas y consideraciones establecidas en el modelo, especialmente lo referente a que se trate de plantas con fuentes hidroeléctricas y eólicas que hayan renovado y que renueven contrato de compraventa de electricidad, el ICE u otras empresas que lo permita la normativa vigente con la inversión ya amortizada. El número de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta es el número IRM 002-2019, disponible también en la página www.arecep.go.cr y el correo al que pueden hacer las consultas es consejero@arecep.go.cr. Y además se les invita a participar en la audiencia pública virtual el martes 26 de octubre de 2021 a las 5:15 p.m., la cual será transmitida por medio de la plataforma Cisco Webex. El enlace para participar en la audiencia virtual se encuentra en la convocatoria de la audiencia pública y en la página web de la ARECEP. Muchas gracias.